El sonido del respirador artificial fue lo primero que escuché cuando desperté. Un pitido constante y molesto que parecía atravesar mi cráneo como una aguja. Mis párpados pesaban como piedras, pero logré abrirlos lentamente. La luz blanca del hospital me cegó por unos segundos hasta que pude distinguir las formas borrosas a mi alrededor. Estaba viva. Eso era lo único que podía confirmar en ese momento, porque todo lo demás era una nebulosa espesa que se negaba a aclararse en mi mente. Las máquinas pitaban a mi lado, los tubos salían de mi cuerpo como serpientes transparentes, y el olor a desinfectante me revolvía el estómago vacío. Una enfermera se acercó cuando vio que tenía los ojos abiertos. Su sonrisa parecía ensayada, de esas que se ponen automáticamente cuando el trabajo lo exige. Señora Pacheco, qué bueno que despertó. Voy a avisar a sus hijos. Están muy preocupados por usted. ¿Mis hijos? La palabra resonó en mi cabeza como un eco lejano. Sabía que tenía hijos, pero sus rostros, sus nombres, todo estaba envuelto en una bruma densa que no lograba atravesar. Era como intentar recordar un sueño que se desvanece al despertar. La puerta se abrió y dos figuras entraron apresuradamente. Un hombre alto de unos 40 años con el cabello engominado hacia atrás y una mujer más joven, con los labios pintados de un rojo intenso que contrastaba con su palidez. Sus expresiones parecían de alivio, pero había algo en sus ojos que no terminaba de convencerme. «Mamá, gracias a Dios que despertaste», dijo el hombre acercándose a mi cama. Su voz tenía un tono que no reconocía, demasiado dulce, demasiado controlada. «Soy Ismael, tu hijo. Y ella es Amelia, tu hija. No nos reconoces». Estudié sus rostros con atención, buscando alguna chispa de familiaridad, algún recuerdo que confirmara que estas personas realmente pertenecían a mi vida. Pero no llegaba nada. Era como mirar a extraños que insistían en conocerme. «Yo, no recuerdo», murmuré con la garganta seca. «No recuerdo nada». Amelia se acercó del otro lado de la cama y tomó mi mano con una suavidad que me pareció extraña, como si estuviera manipulando algo frágil que podría romperse. «No te preocupes, mamá. El doctor nos explicó que es normal después del accidente. Tuviste un golpe muy fuerte en la cabeza y estuviste en coma durante 3 semanas. Pero lo importante es que ya estás aquí con nosotros». ¿3 semanas? El tiempo se sentía elástico, sin forma. No recordaba el accidente, no recordaba cómo había llegado hasta ahí. Mi mente era una pizarra borrada y estos dos desconocidos pretendían llenarla con su versión de mi historia. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque las palabras salían lentas y pesadas. Ismael intercambió una mirada rápida con Amelia antes de responder. Fue tan sutil que casi no lo noté, pero algo en mi interior se alertó. «Te caíste por las escaleras de tu casa», explicó él con esa voz demasiado ensayada. «Por suerte, la vecina te encontró y llamó a la ambulancia. Podrías haber muerto, mamá». La palabra «mamá» sonaba falsa viniendo de su boca, como si fuera un actor recitando un guión mal aprendido. Pero quizás era mi confusión la que me hacía percibir todo de manera distorsionada. «Queremos llevarte a casa para que te recuperes mejor», continuó Amelia, apretando mi mano un poco más fuerte. «Aquí en el hospital no puedes descansar como necesitas. Hemos preparado todo para cuidarte». «¿Mi casa?», pregunté, tratando de visualizar algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre mi vida anterior. «No, mamá. Tu casa tiene muchas escaleras y el doctor dice que no es seguro. Te llevaremos a la finca, donde hay más tranquilidad y aire puro. Será mejor para tu recuperación». Algo en mi estómago se retorció. No era dolor físico, sino una sensación extraña, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes identificar qué exactamente. Sus sonrisas eran perfectas, sus palabras sonaban lógicas, pero había una corriente subterránea que no lograba descifrar. «¿Cuándo me sacan de aquí?», murmuré, sintiéndome más cansada de lo que debería. «Mañana mismo», respondió Ismael demasiado rápido. «Ya hablamos con el doctor y está todo arreglado. Solo necesitas descanso y cuidados, y nosotros nos encargaremos de darte todo lo que necesites». Cerré los ojos por un momento, tratando de organizar los fragmentos de información que tenía. 2 hijos que no reconocía, un accidente que no recordaba, una casa que no podía visualizar y una finca de la que nunca había oído hablar. Todo parecía estar decidido por ellos, como si yo fuera una espectadora en mi propia vida. «Mamá,
No te esfuerces tanto tratando de recordar, dijo Amelia con una voz que pretendía ser tranquilizadora. El doctor dice que forzar la memoria puede ser contraproducente. Es mejor que te relajes y dejes que todo vuelva naturalmente. ¿Naturalmente? Había algo en esa palabra que me molestaba profundamente. Como si el olvido fuera más conveniente para ellos que para mí. La enfermera regresó con medicamentos, y los dos se apartaron mientras me los administraba. En esos breves momentos de silencio, pude observarlos mejor. Ismael revisaba su teléfono constantemente, como si tuviera asuntos más importantes que atender. Amelia me miraba, pero no con el cariño de una hija, sino con la evaluación fría de alguien que está calculando algo. Necesita descansar, dijo la enfermera dirigiéndose a ellos. Las visitas pueden continuar mañana. Por supuesto, respondió Ismael, guardando el teléfono. Mañana vendremos temprano para los trámites del alta. Se acercaron nuevamente a mi cama. Amelia me dio un beso en la frente que se sintió como el roce de un pájaro asustado, e Ismael apretó mi hombro con una familiaridad que no había ganado. Descansa, mamá. Mañana comenzará tu nueva vida, murmuró él antes de salir. ¿Nueva vida? ¿Por qué no había dicho, tu vida normal, o simplemente, tu recuperación? Esa frase se quedó flotando en el aire como una amenaza disfrazada de promesa. Cuando se fueron, el silencio del hospital se volvió ensordecedor. Las máquinas seguían pitando, pero ahora sonaban como una alarma constante que mi cerebro no lograba descifrar. Algo estaba terriblemente mal, pero no tenía las herramientas para entender qué exactamente. Cerré los ojos y traté de buscar en las profundidades de mi mente algún recuerdo, alguna imagen que me devolviera mi identidad. Pero solo encontré oscuridad y la sensación creciente de que esos dos desconocidos que se hacían llamar mis hijos tenían planes para mí que no incluían mi bienestar. La medicación comenzó a hacer efecto y sentí como mi conciencia se desvanecía lentamente. Pero antes de sumirme en el sueño, una última pregunta martilló en mi cabeza. Si realmente me querían, ¿por qué tenía tanto miedo de lo que vendría mañana? La mañana llegó demasiado pronto. Me desperté con el sabor metálico de los medicamentos todavía en la boca y la sensación de que había dormido con los ojos abiertos. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas del hospital, pero no me daban ninguna sensación de calidez o esperanza. Ismael y Amelia aparecieron exactamente a las 8, como si hubieran estado esperando en el pasillo desde el amanecer. Traían una maleta pequeña que no reconocí y ropa que supuestamente era mía, pero que me pareció completamente ajena. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes?», preguntó Amelia mientras abría la maleta sobre la silla. Su sonrisa matutina era aún más forzada que la del día anterior. «Confundida», respondí honestamente. «Todo me parece extraño». «Es completamente normal», intervino Ismael, revisando unos papeles que había sacado de su chaqueta. «El doctor nos explicó que la amnesia postraumática puede durar semanas o incluso meses. Pero no te preocupes, nosotros nos encargaremos de todo». Esa frase me molestó profundamente. Nosotros nos encargaremos de todo. Como si yo fuera una niña incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Me incorporé en la cama con esfuerzo, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. «Quiero hablar con el doctor antes de irme», dije con la voz más firme que pude reunir. Los dos intercambiaron otra de esas miradas rápidas que había notado el día anterior. Esta vez fue Amelia quien respondió. «El doctor ya se fue a su consulta privada, mamá. Pero nos dejó todas las instrucciones por escrito. Reposo absoluto, medicamentos para el dolor y revisiones cada 2 semanas. Puedo ver las instrucciones». Ismael dobló los papeles y se los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta con un movimiento que parecía protector. «No te preocupes por los detalles médicos. Nosotros nos encargamos de administrarte los medicamentos en los horarios correctos. Tú solo tienes que concentrarte en recuperarte». Había algo profundamente perturbador en la forma como tomaban todas las decisiones por mí, como si mi opinión fuera irrelevante. Pero mi cuerpo estaba débil y mi mente nublada, así que no tenía la energía para pelear por cosas que quizás eran normales en estas situaciones. La enfermera llegó con la silla de ruedas y los papeles del alta. Mientras firmaban los documentos, yo observaba cada movimiento, cada palabra, tratando de captar cualquier detalle que me diera una pista sobre quiénes eran realmente estas personas. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?», pregunté de repente.
Ismael se tensó visiblemente. No te preocupes por eso, mamá. Tu seguro médico cubre todo. ¿Qué seguro médico? El de tu trabajo, respondió Amelia rápidamente. Trabajabas en una oficina de contabilidad hasta hace poco. ¿Contabilidad? Traté de imaginarme detrás de un escritorio, manejando números y calculadoras, pero la imagen no se formaba en mi mente. Era como intentar recordar la cara de alguien que nunca habías conocido. ¿Y ahora qué pasará con mi trabajo? Ya renunciaste, dijo Ismael sin mirarme a los ojos. Después del accidente, nosotros hablamos con tu jefe y arreglamos todo. Dijeron que entendían perfectamente la situación. Algo en mi estómago se contrajo. ¿Habían renunciado por mí? ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera esperar a que despertara para saber qué quería hacer yo? Pero necesito dinero para vivir, protesté débilmente. Por eso te llevamos a la finca, explicó Amelia con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Allí no necesitas pagar renta, ni servicios, ni comida. Todo está incluido. Podrás recuperarte sin preocupaciones económicas. La silla de ruedas se sintió como una prisión móvil mientras me llevaban por los pasillos del hospital. Cada metro que avanzábamos me alejaba más de la única realidad que conocía en ese momento. Mi cama de hospital, las enfermeras familiares, la rutina predecible de los medicamentos y las comidas. El auto que me esperaba en la entrada era una camioneta negra que no me despertó ningún recuerdo. Ismael conduciría, y Amelia se sentó atrás conmigo, supuestamente para hacerme compañía, pero yo sentía más bien que me vigilaba. La finca está a unas 2 horas de la ciudad, explicó Ismael mientras salíamos del estacionamiento del hospital. Es el lugar perfecto para recuperarte. Aire puro, tranquilidad absoluta, y nosotros podremos visitarte regularmente para asegurarnos de que tienes todo lo que necesitas. ¿Visitarme? ¿No se quedarían conmigo? Una nueva oleada de pánico me invadió. Ustedes no viven allí. No, mamá, respondió Amelia, ajustándome el cinturón de seguridad como si fuera inválida. Nosotros tenemos nuestras casas en la ciudad, nuestros trabajos. Pero la finca tiene una cuidadora muy buena, Rafaela. Ella se encargará de ti durante la semana, y nosotros iremos los fines de semana. ¿Una cuidadora? ¿Una desconocida? El pánico se intensificó, pero traté de mantener la calma. ¿Y si quiero regresar a mi casa? Tu casa está en remodelación, mintió Ismael sin dudarlo. Aprovechamos que estabas en el hospital para arreglar las escaleras y hacer algunas mejoras de seguridad. Va a tomar al menos 3 meses. Cada respuesta que me daban sonaba preparada, ensayada, como si hubieran estado practicando esta conversación durante días. Y quizás era exactamente eso lo que habían hecho. El paisaje comenzó a cambiar a medida que nos alejábamos de la ciudad. Los edificios dieron paso a casas más espaciadas, luego a terrenos abiertos y finalmente a campos que se extendían hasta el horizonte. Era hermoso, admito, pero también me hacía sentir completamente aislada del mundo que conocía. ¿Cuánto dinero tengo?, pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma con la directa de la pregunta. Amelia se puso rígida a mi lado. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Porque necesito saber cuáles son mis opciones. Si no tengo trabajo, necesito saber si puedo mantenerme hasta que me recupere. No te preocupes por el dinero, dijo Ismael desde el asiento del conductor. Tienes algunos ahorros que te permitirán vivir tranquila por un tiempo. Y cuando se acaben, nosotros te ayudaremos. Algunos ahorros. Por un tiempo. Nosotros te ayudaremos. Cada frase era más vaga que la anterior, y esa vaguedad me ponía cada vez más nerviosa. Quiero ver mi cuenta bancaria, declaré con toda la firmeza que pude reunir. Mamá, no puedes manejar esas cosas en tu estado actual, respondió Amelia con un tono que pretendía ser comprensivo pero sonaba condescendiente. Podrías tomar decisiones de las que te arrepientas después. Es mejor que nosotros manejemos tus finanzas hasta que te recuperes completamente. ¿Mis finanzas? ¿Ellos iban a manejar mis finanzas? La alarma en mi cabeza sonó tan fuerte que por un momento pensé que todos en el auto podían escucharla. No quiero que manejen mi dinero, dije, tratando de sonar calmada pero firme. Es mi dinero. Por supuesto que es tu dinero, respondió Ismael con esa voz condescendiente que ya me estaba hartando.
Nosotros solo lo administraremos temporalmente para que no tengas que preocuparte por esas cosas mientras te recuperas. Es lo más responsable. Responsable. Esa palabra me sonó como una sentencia. Como si hubieran decidido que yo ya no era capaz de ser responsable de mi propia vida. El resto del viaje pasó en un silencio tenso. Ellos ocasionalmente señalaban cosas del paisaje o hacían comentarios sobre el clima, pero yo había dejado de responder. Estaba demasiado ocupada tratando de entender qué estaba pasando realmente. Cuando finalmente llegamos a la finca, mi corazón se hundió. Estaba en medio de la nada, rodeada de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa era grande pero vieja, con ventanas que parecían ojos cansados y un jardín que había visto mejores días. Una mujer mayor salió a recibirnos. Tenía el cabello gris recogido en un moño y llevaba un delantal que había conocido muchos lavados. Su sonrisa parecía genuina, lo que fue un alivio después de las sonrisas falsas de Ismael y Amelia. «Usted debe ser la señora Lorenza», dijo con una voz cálida. «Soy Rafaela. Voy a cuidarla mientras se recupera». Por primera vez desde que había despertado en el hospital, alguien me había hablado directamente a mí, no sobre mí como si no estuviera presente. «Mucho gusto», murmuré, sintiéndome extrañamente agradecida por esa simple cortesía. Ismael y Amelia se quedaron solo el tiempo necesario para mostrarme la habitación, explicar la rutina de medicamentos a Rafaela y asegurarse de que todo estuviera en orden. Su prisa por irse era evidente, y cuando finalmente se fueron, prometiendo regresar el fin de semana, me sentí aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Estaba sola con una desconocida en un lugar que no conocía, sin dinero propio, sin trabajo y sin recuerdos. Pero por alguna razón que no lograba explicar, me sentía más segura sin Ismael y Amelia cerca. Esa noche, acostada en una cama que no era mía, en una casa que no reconocía, me pregunté por primera vez si realmente había tenido un accidente, o si había algo mucho más siniestro detrás de mi situación. Los primeros días en la finca transcurrieron en una rutina extraña que me hacía sentir como una invitada en mi propia vida. Rafaela me traía las comidas a horarios exactos, me administraba los medicamentos según una lista que Ismael había dejado, y me hablaba con una amabilidad que parecía genuina pero cautelosa. Era durante las noches cuando las dudas me atacaban más fuerte. Acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos del campo, me preguntaba una y otra vez por qué nada de lo que mis hijos me habían contado se sentía verdadero. El viernes por la tarde, una semana después de mi llegada, Ismael y Amelia regresaron como habían prometido. Los vi llegar desde la ventana de mi habitación, y algo en mi estómago se revolvió al verlos caminar hacia la casa. Llevaban portafolios y tenían esa expresión seria de gente que viene a resolver asuntos importantes. «Hola, mamá», me saludó Amelia con un beso en la mejilla que se sintió frío. «¿Cómo te has sentido esta semana?» «Confundida», respondí honestamente. «Todo sigue siendo extraño para mí». «Es normal», intervino Ismael, sentándose en el sillón frente a mí y abriendo su portafolio. «De hecho, hemos estado hablando con algunos especialistas sobre tu situación». «¿Especialistas?» Algo en mi pecho se tensó. ¿Qué tipo de especialistas? Amelia se sentó a mi lado y tomó mi mano con esa falsa suavidad que ya había aprendido a desconfiar. «Médicos, mamá. Especialistas en trauma cerebral y pérdida de memoria. Están preocupados por la duración de tu amnesia». «¿Preocupados en qué sentido?» Ismael sacó unos documentos de su portafolio y los puso sobre la mesa de centro. Desde donde estaba sentada, pude ver que tenían membrete oficial y muchas firmas. «Creen que tu condición podría ser permanente», dijo con un tono que pretendía ser comprensivo pero sonaba satisfecho. «Y si es así, necesitamos tomar algunas decisiones importantes sobre tu futuro». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de decisiones? Amelia apretó mi mano un poco más fuerte. «Decisiones sobre tu cuidado, sobre tus finanzas, sobre dónde vas a vivir. Cosas que necesitan ser manejadas por alguien que pueda pensar claramente». «Yo puedo pensar claramente», protesté, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. «Mamá», dijo Ismael con esa paciencia exagerada que ya me ponía los nervios de punta, «no puedes recordar tu propia vida. No sabes cuánto dinero tienes, dónde trabajabas, o incluso dónde vives. Es imposible que tomes decisiones importantes en este estado». Tenía razón, y eso era lo que más me molestaba.
No tenía argumentos sólidos para defenderme porque efectivamente no recordaba nada de mi vida anterior. ¿Qué están proponiendo exactamente? Ismael se inclinó hacia adelante y empujó los documentos más cerca de mí. Una tutela legal, explicó como si fuera lo más natural del mundo. Nosotros seremos tus tutores legales, lo que nos permitirá manejar tus asuntos financieros, tomar decisiones médicas en tu nombre y asegurarnos de que recibas el mejor cuidado posible. Las palabras, tutela legal, resonaron en mi cabeza como una alarma. Sin saber exactamente por qué, sabía que eso era algo malo, algo que me quitaría lo poco de control que me quedaba sobre mi propia vida. No quiero una tutela, dije firmemente. Mamá, no entiendes las implicaciones, respondió Amelia con un suspiro exagerado. Sin tutela, no podemos ayudarte con tus finanzas. Y tienes muchas deudas que necesitan ser manejadas. ¿Deudas? Esa era la primera vez que mencionaban deudas. ¿Qué deudas? Ismael sacó más papeles del portafolio. Hipoteca de tu casa, préstamos bancarios, tarjetas de crédito. Tienes casi $150,000 en deudas, mamá. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. $150,000. Era una cantidad enorme, imposible de manejar en mi estado actual. Pero dijeron que tenía ahorros, murmuré, tratando de recordar las conversaciones anteriores. Los ahorros se agotaron pagando el hospital y los medicamentos, explicó Amelia con una tristeza que me pareció completamente falsa. Por eso es tan importante que te declare la tutela. Sin ella, no podemos acceder a los seguros que necesitas para pagar estas deudas. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda esta información. ¿Cómo era posible que tuviera tantas deudas? ¿Y por qué mis hijos parecían saber tanto sobre mi situación financiera mientras yo no sabía nada? Quiero hablar con mi banco, declaré, aferrándome a lo único que se me ocurría. No puedes, respondió Ismael inmediatamente. Sin identificación válida y sin poder recordar tus contraseñas o respuestas de seguridad, el banco no puede darte información. Es por eso que necesitas la tutela. Era un círculo perfecto. No podía acceder a mi información porque no recordaba, y no podía recuperar mi memoria porque no tenía acceso a mi información. Y la única solución que me ofrecían era entregarles el control total de mi vida. ¿Y si no firmo? Los dos intercambiaron esa mirada que ya conocía tan bien. Esta vez fue Amelia quien respondió. Entonces tendremos que buscar otras alternativas. Mamá, podrías perder tu casa, podrías quedar en la calle. Y en tu estado actual, eso sería muy peligroso. La amenaza era sutil pero clara. Firma los papeles o quédate sin nada. Necesito tiempo para pensarlo, dije, empujando los documentos lejos de mí. Por supuesto, respondió Ismael, pero recogió los papeles y se los guardó en el portafolio. Pero no tenemos mucho tiempo, mamá. Los acreedores están presionando, y si no tomamos acción pronto, podrían embargar todo lo que tienes. Esa noche, después de que se fueron prometiendo regresar el lunes para mi respuesta, me quedé despierta mirando el techo. Algo estaba terriblemente mal con toda esta situación, pero no tenía manera de probarlo. Rafaela se acercó a mi habitación alrededor de las 10 con mi medicación nocturna. ¿Se encuentra bien, señora Lorenza?, me preguntó, notando obviamente mi estado de agitación. Rafaela, dije impulsivamente, usted conocía a mis hijos antes de que yo llegara aquí. Ella dudó por un momento, mirando hacia la puerta como si quisiera asegurarse de que estuviéramos solas. Yo trabajé para usted antes, señora, murmuró en voz baja. En su casa de la ciudad. Durante casi 10 años. Mi corazón se aceleró. ¿En mi casa? ¿Y mis hijos visitaban seguido? No, señora, respondió, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. Sus hijos casi nunca la visitaban. ¿Y cuando lo hacían? Se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. ¿Qué pasaba cuando me visitaban? Siempre había discusiones, señora. Especialmente sobre dinero. Sus hijos le pedían dinero constantemente, y usted siempre se negaba. Decía que ya eran adultos y que tenían que valerse por sí mismos. Las palabras de Rafaela cayeron sobre mí como rayos de luz en la oscuridad. Finalmente, algo que sonaba verdadero. Y yo tenía deudas. ¿Deudas?
repitió Rafaela con sorpresa genuina. Señora, usted era muy cuidadosa con su dinero. Tenía su casa pagada completamente, un buen trabajo en el banco donde había trabajado por 30 años, y siempre decía que tenía suficientes ahorros para su jubilación. El banco. No contabilidad como me habían dicho mis hijos, sino el banco. Y mi casa estaba pagada, no hipotecada. Las mentiras comenzaron a desenredarse como un suéter viejo. Rafaela, susurré, sintiendo como si finalmente pudiera respirar, ¿qué pasó realmente antes de mi accidente? Ella miró nuevamente hacia la puerta y se acercó más. La última vez que vine a trabajar, usted estaba muy molesta, murmuró. Había descubierto que alguien había estado usando sus tarjetas de crédito sin su permiso. Dijo que iba a contratar a un detective privado para investigar quién había sido. Un detective privado. Mis manos temblaron al tomar las pastillas que Rafaela me ofrecía. Y después de eso. 2 días después me llamaron del hospital para decirme que había tenido un accidente. Pero señora, agregó, mirándome directamente a los ojos, usted nunca usaba las escaleras de su casa. Siempre tomaba el ascensor. El ascensor. Mi casa tenía ascensor, no solo escaleras peligrosas. Otra mentira más. Esa noche, las pastillas no pudieron calmar la revolución que se había desatado en mi mente. Por primera vez desde que había despertado en el hospital, las piezas comenzaban a encajar, y el panorama que se formaba era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Mis hijos no estaban tratando de cuidarme. Estaban tratando de robarme todo lo que tenía, aprovechando mi amnesia para hacerme firmar documentos que les darían control total sobre mi vida y mi dinero. Pero ahora sabía la verdad. Y aunque no podía recordar mi pasado, podía empezar a planear mi futuro. Un futuro donde Ismael y Amelia no tendrían poder sobre mí. La guerra acababa de comenzar. El domingo amaneció con una niebla espesa que cubría los campos como un manto gris. Me desperté antes del alba con la sensación de que mi mente finalmente estaba despejándose después de semanas de confusión. Las revelaciones de Rafaela habían abierto una grieta en la muralla de mentiras que mis hijos habían construido a mi alrededor. Decidí que necesitaba más información, y Rafaela era mi única fuente confiable en ese momento. La encontré en la cocina preparando el desayuno, canturreando una melodía que me resultó extrañamente familiar. «Buenos días, Rafaela», le dije, sentándome en la mesa de la cocina en lugar de esperar a que me llevara la comida a mi habitación como había estado haciendo. «Buenos días, señora Lorenza. ¿Se siente mejor esta mañana?» «Mucho mejor», respondí, y era verdad. Por primera vez en semanas, sentía que tenía un propósito. «Rafaela, necesito que me cuente más sobre mi vida anterior. Todo lo que recuerde». Ella me sirvió café en una taza de cerámica desportillada y se sentó frente a mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y alivio. «¿Estás segura de que quieres saber? Algunas cosas podrían ser dolorosas». «Necesito saber la verdad», insistí, sin importar lo dolorosa que sea. Rafaela asintió lentamente y comenzó a hablar. Me contó sobre mi trabajo en el Banco Nacional, donde había sido gerente de sucursal durante décadas. Me explicó que vivía sola en una casa de 2 pisos en el centro de la ciudad, que tenía un jardín del que me sentía muy orgullosa y que donaba regularmente a un orfanato local. «Usted era una mujer muy independiente», me dijo mientras untaba mantequilla en el pan tostado. «Nunca se casó después de que su esposo murió hace 15 años. Decía que ya había criado a sus hijos y que ahora era tiempo de vivir para usted misma». Cada detalle que me contaba se sentía más real que las historias vagas y contradictorias que Ismael y Amelia me habían dado. Era como si finalmente estuviera conociendo a la verdadera Lorenza Pacheco. Y mis hijos visitaban seguido. Rafaela suspiró profundamente. «Al principio, cuando usted empezó a trabajar conmigo hace 10 años, venían ocasionalmente. Pero con los años, las visitas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Siempre terminaban pidiendo dinero». «¿Para qué necesitaban dinero?» «Ismael tenía problemas con el juego», murmuró Rafaela, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Apostaba en casinos y carreras de caballos. Siempre decía que era una inversión, pero usted sabía que era una adicción. Amelia, por su parte, tenía gustos muy caros. Quería ropa de diseñador, carros nuevos, vacaciones en Europa».
Las piezas del rompecabezas continuaban encajando. Mis hijos no eran los cuidadores amorosos que pretendían ser. Eran parásitos que habían estado tratando de sangrar mis finanzas durante años. La última vez que vinieron juntos, continuó Rafaela, usted los enfrentó. Les dijo que ya no les daría más dinero, que era tiempo de que se hicieran responsables de sus propias vidas. Ismael se puso furioso y dijo cosas terribles. ¿Qué tipo de cosas? Rafaela dudó, claramente incómoda con el recuerdo. Dijo que usted era una vieja egoísta, que les debía ayuda porque era su madre. Amelia lloró y dijo que se morirían de hambre sin su ayuda. Pero usted se mantuvo firme. Les dijo que si realmente estaban desesperados, podrían conseguir trabajos honestos. Me sentí orgullosa de esa mujer que no recordaba ser. Había tenido la fortaleza de establecer límites, incluso con sus propios hijos. Y después de esa confrontación, las cosas se calmaron por algunas semanas, explicó Rafaela, levantándose para servir más café. Pero luego usted comenzó a notar cosas extrañas. Cargos en sus tarjetas de crédito que no reconocía, retiros de su cuenta de ahorros que no había autorizado. Por eso decidí contratar al detective. Exactamente. Usted estaba convencida de que alguien estaba robando su identidad. Contrató a un investigador privado llamado Gaspar Velasco. Un hombre muy serio y profesional. Gaspar Velasco. Ese nombre resonó en mi mente como un eco lejano. No era exactamente un recuerdo, pero había algo familiar en él. ¿Qué descubrió el detective? No lo sé, admitió Rafaela. El accidente ocurrió antes de que él pudiera terminar su investigación. Pero había empezado a encontrar evidencia de que alguien cercano a usted tenía acceso a su información financiera. Alguien cercano. Como hijos que conocían sus datos personales, que habían estado en su casa lo suficiente para obtener información confidencial. Rafaela, dije, sintiendo una urgencia creciente, necesito contactar a ese detective. ¿Tiene su información? Creo que sí, respondió, dirigiéndose a un cajón de la cocina. Usted me pidió que guardara su tarjeta de presentación en caso de emergencia. Sacó una tarjeta blanca con lettering dorado, Gaspar Velasco, Investigaciones Privadas. Había un número de teléfono y una dirección en la ciudad. ¿Puedo usar su teléfono? Rafaela me miró con preocupación. Señora, si sus hijos se enteran de que está investigando. Ellos no se van a enterar, le aseguré. Pero necesito saber qué descubrió el detective antes de mi accidente. Rafaela asintió y me llevó a su pequeña habitación donde tenía un teléfono viejo. Con manos temblorosas, marqué el número de la tarjeta. Velasco Investigaciones, respondió una voz profunda después del tercer tono. ¿Gaspar Velasco? Habla Lorenza Pacheco. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Señora Pacheco, dijo finalmente, con una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. No sabía si volvería a tener noticias suyas. ¿Cómo se encuentra después del accidente? Confundida, admití. Tengo amnesia y mis hijos me han estado contando versiones de mi vida que no coinciden con lo que estoy empezando a recordar. Señora Pacheco, dijo Velasco con urgencia, necesitamos hablar. Tengo información muy importante sobre su caso, información que podría estar relacionada con su accidente. Mi corazón se aceleró. Puede venir a verme. ¿Dónde está usted ahora? Le di la dirección de la finca y acordamos que vendría esa tarde, después de que Rafaela confirmara que mis hijos no regresarían hasta el lunes. El resto de la mañana transcurrió con una lentitud desesperante. Me sentía como un animal enjaulado, esperando ansiosamente la llegada del detective que podría tener las respuestas que necesitaba. Alrededor de las 3 de la tarde, escuchamos el sonido de un auto acercándose por el camino de grava. Rafaela se asomó por la ventana y confirmó que era un hombre solo en un sedán gris. Gaspar Velasco era exactamente como me lo había imaginado, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, traje sencillo pero bien cuidado, y ojos que parecían capaces de ver a través de las mentiras más elaboradas. Señora Pacheco, me saludó, estrechando mi mano con firmeza. Me alegro mucho de verla viva y recuperándose. ¿Viva?, repetí, captando algo en su tono que me alarmó. Siéntese, por favor, dijo, señalando el sofá de la sala. Lo que tengo que contarle podría ser muy perturbador.
Me senté, preparándome mentalmente para lo que fuera que estaba a punto de escuchar. Antes de su accidente, comenzó Velasco, sacando una carpeta de su maletín, había completado la mayor parte de mi investigación sobre los cargos fraudulentos en sus cuentas. Abrió la carpeta y me mostró fotografías, extractos bancarios y documentos que no reconocí pero que obviamente eran evidencia de algo serio. Descubrí que tanto Ismael como Amelia habían estado usando sus tarjetas de crédito durante meses, acumulando deudas por más de $60,000. También habían estado haciendo retiros no autorizados de su cuenta de ahorros. $60,000. Una cantidad enorme, pero no los 150,000 que mis hijos habían mencionado. ¿Y tengo una hipoteca sobre mi casa? No, respondió categóricamente. Su casa está completamente pagada y vale aproximadamente $300,000. También tiene una cuenta de jubilación con casi $200,000 y una póliza de seguro de vida por $500,000. $1,000,000 en activos. No era una mujer endeudada y desesperada como mis hijos habían tratado de hacerme creer. Era una mujer con recursos considerables, recursos que ellos querían controlar. Señor Velasco, dije con la voz temblorosa, ¿cree usted que mi accidente fue realmente un accidente? Su expresión se volvió sombría. Señora Pacheco, el día antes de su accidente, la llamé para informarle que tenía evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra sus hijos. Usted me dijo que iba a confrontarlos esa misma noche. La habitación pareció girar a mi alrededor. Y al día siguiente tuve el accidente. Al día siguiente la encontraron al pie de las escaleras de su casa, confirmó Velasco. Pero señora Pacheco, hay algo más que necesita saber. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Las escaleras donde supuestamente se cayó no tienen acceso directo desde su apartamento. Para llegar allí, habría tenido que salir de su casa, caminar por el pasillo, y bajar escaleras que nunca usaba porque tenía ascensor. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como una avalancha. Mi accidente no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato. Y mis propios hijos habían sido los responsables. Las palabras del detective Velasco resonaron en mi mente como campanas de funeral. Intento de asesinato. Mis propios hijos habían tratado de matarme por dinero. Me quedé sentada en silencio por varios minutos, tratando de procesar la magnitud de esta revelación. ¿Está seguro de lo que me está diciendo?, murmuré finalmente, aunque en el fondo de mi corazón ya conocía la respuesta. Velasco asintió gravemente y sacó más documentos de su carpeta. Señora Pacheco, he estado investigando durante 3 meses. La evidencia es abrumadora. Me mostró fotografías de las escaleras donde supuestamente me había caído. Estaban en el extremo opuesto del edificio, lejos de mi apartamento, en una sección que estaba en construcción y que había estado acordonada por semanas. ¿Por qué no fue a la policía con esta información? Lo intenté, respondió con frustración evidente. Pero sin usted para presentar los cargos, y con sus hijos actuando como sus cuidadores preocupados, no tenía suficiente autoridad legal para proceder. Además, técnicamente el caso del accidente fue cerrado como accidental. ¿Y qué pasó con mis cuentas bancarias después del accidente? Velasco sacó más papeles. Aquí es donde la situación se vuelve aún más grave. 2 días después de que usted fuera hospitalizada, Ismael presentó documentos en el banco alegando que usted le había otorgado poder legal sobre sus finanzas debido a su deterioro mental. ¿Qué documentos? Una carta supuestamente firmada por usted, otorgándole acceso completo a todas sus cuentas. El banco la aceptó porque tenía su firma y porque usted estaba en coma, aparentemente incapaz de manejar sus propios asuntos. Sentí como si me hubieran vaciado el pecho. ¿Falsificaron mi firma? Eso creemos. Tengo muestras de su firma real de documentos anteriores, y hay diferencias notables. Pero necesitaríamos un análisis forense oficial para probarlo. Rafaela, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó con una taza de té que mis manos temblorosas apenas pudieron sostener. ¿Cuánto dinero han robado?, pregunté, temiendo la respuesta. Hasta ahora, aproximadamente $80,000 entre retiros directos y pagos de las deudas que ellos mismos habían acumulado con sus tarjetas. También pusieron su casa en venta. ¿Pusieron mi casa en venta?, grité, el té derramándose sobre mi regazo.
Con el poder legal falso, tenían autoridad para hacerlo. La casa está listada por $280,000, 20,000 menos de su valor real. Una venta rápida. Mi cabeza daba vueltas tratando de asimilar la información. No solo habían tratado de matarme, sino que estaban vendiendo sistemáticamente todo lo que poseía mientras yo me recuperaba de sus propios intentos de asesinato. Señor Velasco, dije, mi voz volviéndose más firme a medida que la indignación reemplazaba al shock, ¿qué necesito hacer para detener esto? Primero, necesitamos que usted presente una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos e intento de asesinato. Segundo, necesitamos revocar inmediatamente el poder legal que ellos están usando. ¿Puedo hacer eso en mi estado actual? Quiero decir, con la amnesia. Su amnesia no afecta su capacidad legal para tomar decisiones, me explicó Velasco. Usted está consciente, puede comunicarse claramente y entiende las consecuencias de sus acciones. Eso es suficiente ante la ley. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala, sintiendo como la energía regresaba a mi cuerpo por primera vez en semanas. ¿Qué pasa si ellos ya vendieron la casa? Aún podemos detener la venta si actuamos rápido. Tengo contactos en el juzgado que pueden emitir una orden temporal para congelar todas sus propiedades hasta que se resuelva el caso. ¿Y cuánto tiempo tomará? Eso depende de qué tan cooperativos sean sus hijos cuando se den cuenta de que usted está viva y luchando. Esa frase me golpeó. Cuando se den cuenta de que estoy viva. Velasco me miró con una expresión que mezcla seriedad y compasión. Señora Pacheco, creo que ellos esperaban que usted nunca despertara del coma. Y cuando despertó con amnesia, pensaron que podrían manipularla para que firmara voluntariamente los documentos de tutela que necesitaban para hacer legal todo lo que ya habían robado. La tutela haría legal el robo. Si usted firma voluntariamente los documentos de tutela, esencialmente les estaría dando permiso retroactivo para todo lo que han hecho. Además, les daría control total sobre sus decisiones futuras, incluyendo dónde vivir y qué tratamiento médico recibir. Las implicaciones eran terroríficas. Si hubiera firmado esos papeles, habría estado completamente a su merced. Podrían haberme internado en una institución psiquiátrica, declararme incompetente permanentemente, y quedarse con todo mi dinero legalmente. Necesito salir de aquí, dije de repente. No puedo quedarme aquí esperando a que regresen mañana con más mentiras. ¿Tiene algún lugar seguro donde pueda quedarse?, preguntó Velasco. Miré a Rafaela, quien había estado siguiendo la conversación con una expresión de creciente alarma. Señora Lorenza, dijo Rafaela, mi hermana Teodora tiene una casa pequeña en la ciudad. Está sola desde que enviudó. Estoy segura de que la recibiría mientras resuelve esto. ¿Sus hijos conocen a su hermana? No, respondió Rafaela firmemente. Teodora nunca trabajó para usted, y vive en un barrio diferente. No tienen manera de encontrarla. Velasco asintió con aprobación. Es una buena idea. Mientras tanto, yo puedo empezar a preparar los documentos legales. Pero señora Pacheco, una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Sus hijos van a saber que usted recuerda lo suficiente para ser peligrosa para ellos. Está diciendo que podría estar en peligro. Estoy diciendo que ya intentaron matarla una vez. Cuando se den cuenta de que falló, podrían intentarlo de nuevo. El miedo me recorrió como electricidad, pero también sentí algo que no había experimentado en semanas: determinación. Había sido víctima durante demasiado tiempo. ¿Qué necesito hacer ahora mismo? Velasco se levantó y comenzó a guardar sus documentos. Empaque solo lo esencial. Nos vamos ahora mismo a la ciudad. Mañana por la mañana iremos juntos a la estación de policía para presentar las denuncias, y después al banco para revocar el poder legal. ¿Y si ellos llegan antes de que terminemos de resolver todo esto? Por eso vamos a solicitar una orden de restricción también. Si se acercan a usted mientras el caso está pendiente, irán directo a la cárcel. Mientras empacaba las pocas pertenencias que tenía en la finca, mi mente trabajaba a toda velocidad. Por primera vez desde que había despertado en el hospital, me sentía como si tuviera el control de mi propia vida. Rafaela insistió en acompañarnos, y durante el viaje a la ciudad, ella y Velasco me contaron más detalles sobre mi vida anterior. Aparentemente,
Yo había sido una mujer fuerte e independiente que nunca se dejaba manipular por nadie. Su apodo en el banco era la Inquebrantable, me contó Velasco con una sonrisa. Sus colegas decían que usted podía detectar una mentira desde el otro lado del edificio. Entonces, ¿por qué no vi venir lo que mis hijos estaban planeando? Porque nunca pensó que sus propios hijos serían capaces de esto, respondió Rafaela desde el asiento trasero. Usted siempre decía que no importaba cuánto la decepcionaran, seguían siendo sus hijos. Esa información me dolió más que todas las revelaciones sobre el dinero robado. Había amado a esos dos seres humanos, los había criado, había trabajado para darles oportunidades, y ellos habían intentado matarme por mi dinero. Cuando llegamos a la casa de Teodora, una mujer pequeña y redonda con ojos bondadosos nos recibió como si hubiera estado esperándonos toda su vida. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de fotografías familiares y el aroma de comida casera. Lorenza, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, Rafaela me contó lo que está pasando. Usted puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Teodora, miré hacia el techo y por primera vez en semanas me sentí segura. Mañana comenzaría la pelea de mi vida, pero ya no estaba sola y ya no estaba ciega. Ismael y Amelia habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que había criado. No sabían que la Inquebrantable estaba de vuelta, y esta vez estaba furiosa. La guerra que ellos habían comenzado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El lunes por la mañana desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido desde que salí del coma. Era como si cada hora que pasaba lejos de mis hijos me devolviera un poco más de mí misma. Teodora ya estaba despierta, preparando café en su pequeña cocina, y el aroma me trajo una sensación extraña de nostalgia. ¿Durmió bien, Lorenza?, me preguntó, sirviéndome una taza en una vajilla de porcelana delicada que claramente era especial para las visitas. Mejor de lo que he dormido en semanas, admití. Por primera vez me siento segura. Velasco llegó puntualmente a las 8, como habíamos acordado. Traía consigo una carpeta nueva llena de documentos legales y una expresión de determinación que me tranquilizó. ¿Lista para comenzar?, me preguntó mientras Teodora nos servía desayuno. Más que lista, respondí, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. Nuestra primera parada fue la estación de policía central. El detective Fernando Bravo, un hombre de mediana edad con bigote gris y ojos cansados pero amables, nos recibió en su oficina. Velasco ya le había explicado la situación por teléfono, así que nos esperaba con una grabadora y formularios oficiales. Señora Pacheco, comenzó el detective Bravo, entiendo que quiere presentar denuncias muy serias contra sus hijos. ¿Está completamente segura de esto? Detective, respondí, mirándolo directamente a los ojos, pueden haber borrado mi memoria, pero no borraron mi capacidad de reconocer la verdad cuando la veo. Mis hijos trataron de matarme y han estado robando mi dinero sistemáticamente. Durante las siguientes 2 horas, repasamos cada detalle de la evidencia que Velasco había recopilado. Fotografías de las escaleras donde supuestamente me caí, copias de los documentos falsificados, registros bancarios que mostraban los retiros no autorizados, y el historial de las deudas que mis hijos habían acumulado con mis tarjetas. El problema, explicó el detective Bravo, es que técnicamente ellos podrían alegar que usted les dio permiso para usar las tarjetas antes del accidente, y que la firma en el poder legal es genuina. ¿Entonces no pueden hacer nada?, pregunté, sintiendo como la frustración comenzaba a crecer en mi pecho. No dije eso, respondió con una sonrisa Slait. Dije que ese es su probable argumento. Pero tenemos varias cosas a nuestro favor. Sacó una hoja de papel de su escritorio. Primero, el banco tiene registros de que usted nunca había otorgado acceso a terceros en 30 años de ser cliente. Segundo, el momento de la firma del poder legal, 2 días después de que usted entrara en coma, es extremadamente sospechoso. Y tercero. Se inclinó hacia adelante. Tenemos el testimonio de Rafaela sobre las amenazas que Ismael le hizo durante la última confrontación. ¿Amenazas? Velasco me miró con seriedad. Rafaela me contó ayer que Ismael dijo, y cito textualmente, «Algún día te vas a arrepentir de ser tan egoísta con nosotros, mamá. Los hijos ingratos como nosotros a veces hacen cosas desesperadas». Las palabras me golpearon como cachetadas. Mi propio hijo había amenazado con hacerme daño, y yo ni siquiera lo recordaba.
Eso es suficiente para arrestarlos. Es suficiente para comenzar una investigación formal, respondió el detective Bravo. Pero señora Pacheco, necesito que entienda que una vez que emitamos las órdenes de arresto, esto se volverá muy público. Sus hijos van a contratar abogados, van a alegar que usted está mentalmente incompetente debido a la amnesia, y van a pelear con todo lo que tienen. Que peleen, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Ya no soy la víctima confundida que era hace una semana. Después de la estación de policía, fuimos directamente al Banco Nacional donde yo había trabajado durante 3 décadas. El edificio me resultó vagamente familiar, y cuando entramos al lobby, una mujer mayor detrás del mostrador de información me miró con shock. ¿Lorenza? Lorenza Pacheco, gritó, saltando de su silla. Dios mío, pensamos que estabas muerta. No exactamente muerta, Hermelinda, respondí, aunque no recordaba conscientemente su nombre. Simplemente salió de mi boca como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Pero definitivamente me han estado enterrando viva. Hermelinda me abrazó con fuerza, y por un momento sentí una calidez genuina que había estado ausente de mi vida durante semanas. ¿Cómo está tu salud? Tus hijos dijeron que tenías daño cerebral severo y que probablemente nunca podrías trabajar de nuevo. Mis hijos dijeron muchas mentiras, respondí secamente. ¿Está el gerente disponible? Por supuesto, déjame llamarlo inmediatamente. El gerente, un hombre corpulento llamado Gonzalo Mesa, me recibió en su oficina con una mezcla de alegría y confusión. Lorenza, qué sorpresa verte. ¿Cómo te sientes? Tu hijo nos explicó que tu condición era muy grave. Mi condición está mejorando rápidamente, le dije, tomando asiento frente a su escritorio. Pero necesito revocar inmediatamente el poder legal que supuestamente firmé otorgándole acceso a Ismael a mis cuentas. La expresión de Gonzalo cambió inmediatamente. ¿Estás segura? Quiero decir, él nos mostró documentación médica que indicaba que no podías tomar decisiones financieras por ti misma. ¿Qué documentación médica?, preguntó Velasco, inclinándose hacia adelante. Gonzalo se puso visiblemente nervioso. Un informe psiquiátrico que indicaba deterioro cognitivo severo e incapacidad para manejar asuntos financieros. ¿De qué doctor? Del doctor Jeremías Quintero, un neuropsiquiatra. Velasco y yo intercambiamos miradas. Esa era otra pieza del rompecabezas que no habíamos considerado. Gonzalo, dije, tratando de mantener mi voz calmada, necesito ver mi cuenta inmediatamente. Todas mis cuentas. Durante la siguiente hora, revisamos los registros de mis cuentas bancarias. El panorama era peor de lo que había imaginado. Además de los $80,000 que Velasco había mencionado, habían hecho retiros adicionales durante la semana pasada, incluyendo un pago de $25,000 a una empresa llamada Cuidados Especiales San Rafael. ¿Qué es Cuidados Especiales San Rafael?, pregunté. Gonzalo revisó sus registros. Según la documentación que tu hijo proporcionó, es una institución psiquiátrica privada donde te iban a transferir para cuidados a largo plazo. El aire se salió de mis pulmones. Una institución psiquiátrica. Habían estado planeando internarme permanentemente. ¿Cuándo estaba programada la transferencia? Según los documentos, esta semana. El miércoles, específicamente. Pasado mañana. Si no hubiera descubierto la verdad cuando lo hice, para el miércoles habría estado encerrada en una institución psiquiátrica, declarada legalmente incompetente, mientras mis hijos se quedaban con todo mi dinero. Gonzalo, dije, mi voz temblando de rabia contenida, quiero que congeles inmediatamente todas mis cuentas. Nadie, absolutamente nadie excepto yo, puede acceder a mi dinero a partir de este momento. Por supuesto, Lorenza. ¿Quieres presentar cargos por el uso no autorizado? Ya lo hice, respondí. Y antes de que termine esta semana, mis hijos van a estar en la cárcel. Después del banco, Velasco me llevó a conocer al doctor Quintero que supuestamente había firmado mi evaluación psiquiátrica. Su consulta estaba en un edificio médico moderno en el centro de la ciudad. Doctor Quintero, le dijo Velasco cuando finalmente nos recibió después de una espera de 2 horas, necesitamos discutir la evaluación psiquiátrica que usted hizo de la señora Pacheco. El doctor, un hombre delgado con lentes y una barba perfectamente recortada, nos miró con confusión genuina. ¿Qué evaluación?
Nunca he evaluado a ninguna señora Pacheco. Mi corazón se aceleró. Doctor, usted firmó un documento declarando que yo tenía deterioro cognitivo severo. Absolutamente no, respondió categóricamente. Nunca he visto a esta señora en mi vida. Velasco sacó una copia del documento del banco. Esta es su firma, doctor. El doctor Quintero estudió el papel cuidadosamente. Esta no es mi firma, declaró después de unos momentos. Y este no es mi membrete oficial. Alguien falsificó este documento. Otra pieza más de evidencia. Mis hijos no solo habían falsificado mi firma, sino que también habían falsificado documentos médicos para respaldar su historia de que yo era incompetente. Doctor, dije, estaría dispuesto a hacer una evaluación real de mi estado mental para demostrar que soy completamente competente. Por supuesto, respondió inmediatamente. De hecho, basándome en esta conversación, puedo decir que usted demuestra pensamiento claro, memoria funcional para eventos recientes, y capacidad total para tomar decisiones racionales. Esa tarde, regresamos a la casa de Teodora con una pila de documentos, testimonios y evidencia que podría enviar a mis hijos a la cárcel por décadas. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras cenábamos en la pequeña cocina de Teodora, Rafaela me contó que había recibido 3 llamadas de Ismael preguntando dónde estaba yo. ¿Qué le dijiste? Que no sabía, respondió. Que había salido temprano esa mañana y no había regresado. Se van a dar cuenta pronto de que algo está mal, murmuró Velasco. Especialmente cuando el banco les informe que sus accesos han sido revocados. Que se den cuenta, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Ya no me escondo de mis propios hijos. Lorenza, dijo Teodora suavemente, no tienes miedo de lo que podrían hacer cuando descubran que estás luchando contra ellos. Tengo miedo, admití, pero tengo más miedo de lo que me harían si no lucho. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes, pensé en la mujer que había sido antes del accidente. La inquebrantable. Una mujer que había trabajado duro toda su vida, que había criado 2 hijos sola después de la muerte de su esposo, que había ahorrado cada dólar para tener una jubilación digna. Mis hijos habían tratado de destruir a esa mujer, pero no lo habían logrado. Mañana, cuando intentaran visitarme la finca y descubrieran que había desaparecido, se darían cuenta de que la madre confundida y manipulable había muerto. En su lugar, había resurgido la mujer que ellos habían subestimado. Y esa mujer estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de las consecuencias. El martes por la mañana temprano, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era el detective Bravo llamándome desde la estación de policía con noticias que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Señora Pacheco, necesita venir inmediatamente a la comisaría. Sus hijos se presentaron esta mañana denunciando su desaparición y alegando que usted fue secuestrada por personas que quieren aprovecharse de su condición mental deteriorada. Han traído abogados y están exigiendo que iniciemos una búsqueda inmediata. Me vestí rápidamente mientras Teodora preparaba café para el camino. Velasco había pasado la noche revisando toda la documentación que habíamos recopilado, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para el enfrentamiento que sabíamos que era inevitable. ¿Está lista para esto, Lorenza?, me preguntó Velasco mientras caminábamos hacia su auto. Una vez que entremos a esa comisaría y sus hijos la vean, no habrá vuelta atrás. Van a saber que usted recuerda lo suficiente para ser peligrosa. He estado lista desde el momento en que desperté en ese hospital, respondí, y lo decía en serio. Lo que no estaba era informada. Ahora que sé quién soy realmente y lo que han hecho, estoy más que preparada para enfrentarlos. La estación de policía estaba llena de actividad matutina, pero pude escuchar las voces familiares de Ismael y Amelia desde el pasillo antes de llegar a la oficina del detective Bravo. Estaban hablando con urgencia desesperada, describiendo a una madre mentalmente frágil que había sido manipulada por extraños con intenciones criminales. Detective, mi madre no entiende su propia situación, estaba diciendo Ismael con esa voz preocupada que ya había aprendido a reconocer como completamente falsa. Cualquiera podría convencerla de hacer cosas que van contra sus propios intereses. Es extremadamente vulnerable en su estado actual. Por eso es tan importante encontrarla rápidamente, agregaba Amelia con lágrimas que parecían reales pero que yo sabía que eran calculadas. No sabemos qué tipo de personas se han aprovechado de ella, o que le han hecho creer sobre nosotros.
Cuando abrí la puerta de la oficina del detective Bravo y entré con Velasco a mi lado, el silencio que siguió fue tan completo que podría haberse cortado con un cuchillo. Ismael y Amelia me miraron con expresiones que pasaron del alivio fingido al shock absoluto en cuestión de segundos. «Hola, hijos», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que podía ver desarrollándose en sus rostros. Entiendo que estaban preocupados por mi desaparición. Amelia fue la primera en recuperarse, levantándose inmediatamente de su silla y acercándose a mí con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. «Mamá, gracias a Dios que estás bien». Estábamos desesperados cuando Rafaela nos dijo que habías desaparecido sin explicación. ¿Dónde has estado? ¿Quién te convenció de irte de la finca? Nadie me convenció de nada, respondí, manteniéndome fuera de su alcance. Tomé la decisión por mí misma de buscar respuestas sobre mi vida, respuestas que ustedes claramente no tenían intención de darme. Ismael se acercó también, pero pude ver la tensión en sus mandíbulas y la forma como sus manos se cerraban en puños. Mamá, no entiendes lo peligroso que ha sido esto. En tu condición actual, cualquiera puede manipularte para que creas cosas que no son ciertas. Tienen razón, les dije, y vi cómo sus expresiones se relajaron momentáneamente. Cualquiera puede manipularme para que crea cosas que no son ciertas, incluyendo a mis propios hijos. El abogado que habían traído, un hombre delgado con traje caro que claramente cobraba por horas, se aclaró la garganta e intervino en la conversación. Señora Pacheco, soy el licenciado Norberto Bravo, represento a sus hijos en este asunto. Entendemos que ha pasado por una experiencia traumática, pero necesita regresar inmediatamente a cuidados médicos supervisados. Su familia está muy preocupada por las decisiones irracionales que podría estar tomando. Las únicas decisiones irracionales que he tomado, respondí, mirando directamente a Ismael y Amelia, fueron confiar en ustedes durante estas últimas semanas. El detective Fernando Bravo decidió que era momento de tomar control de la situación. Se dirigió a los abogados de ambos lados y explicó que había una investigación oficial en curso sobre posibles cargos criminales relacionados con fraude financiero y falsificación de documentos. ¿Cargos criminales?, preguntó el licenciado Norberto Bravo con incredulidad. Detective, esta señora claramente está siendo manipulada por personas que quieren aprovecharse de su amnesia para acceder a sus recursos financieros. Velasco se adelantó y comenzó a presentar metódicamente toda la evidencia que habíamos recopilado. Los extractos bancarios que mostraban retiros no autorizados, las fotografías de las escaleras donde supuestamente me había caído, el testimonio del doctor Quintero sobre la falsificación de documentos médicos, y las declaraciones de Rafaela sobre las amenazas que Ismael había hecho. Con cada pieza de evidencia que Velasco presentaba, podía ver cómo las expresiones de Ismael y Amelia cambiaban de preocupación fingida a pánico real. Sus abogados comenzaron a susurrar urgentemente entre ellos, claramente dándose cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que habían anticipado. «Esto es ridículo», explotó finalmente Ismael, abandonando completamente la fachada de hijo preocupado. «Mi madre está inventando fantasías paranoicas porque no puede aceptar que realmente necesita ayuda. Hemos estado cuidándola desde su accidente, gastando nuestro propio dinero en su recuperación, y ahora nos acusa de robar». «Su propio dinero», repetí lentamente. «¿Te refieres a los $25,000 que pagaste a Cuidados Especiales San Rafael para internarme permanentemente? ¿O a los $60,000 en deudas que acumularon usando mis tarjetas de crédito durante meses antes de mi supuesto accidente?» El silencio que siguió fue absoluto. Amelia había palidecido completamente y Ismael tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de rabia y miedo que me hizo entender exactamente de qué eran capaces. «No saben de qué están hablando», murmuró Amelia, pero su voz temblaba de una manera que contradecía sus palabras. «Sé exactamente de qué estoy hablando», continué, sintiendo como años de fortaleza reprimida fluían de vuelta a mi voz. «Sé que falsificaron mi firma para obtener acceso a mis cuentas bancarias. Sé que falsificaron documentos médicos para hacer que el banco creyera que yo era incompetente. Sé que pusieron mi casa en venta sin mi conocimiento o consentimiento. Y más importante, sé que mi accidente no fue un accidente». «Eso es una acusación muy seria, señora Pacheco», intervino el detective Bravo. «¿Tiene evidencia que respalde esa afirmación?» «Tengo el hecho de que supuestamente me caí por escaleras que estaban clausuradas por construcción, escaleras que no tenía razón para usar porque mi edificio tiene ascensor.
Tengo el hecho de que mi accidente ocurrió exactamente un día después de que mi investigador privado me informara que tenía evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra mis hijos. Y tengo el testimonio de mi empleada doméstica sobre las amenazas específicas que Ismael me hizo días antes del accidente. Para este momento, los abogados de mis hijos estaban susurrando frenéticamente, claramente aconsejándoles que no dijeran nada más sin consultar en privado. «Detective», dijo el licenciado Norberto Bravo, «mis clientes no dirán nada más hasta que hayamos tenido oportunidad de revisar toda esta supuesta evidencia y consultar con expertos independientes». «Por supuesto», respondió el detective Bravo. «Pero mientras tanto, basándome en la evidencia presentada hasta ahora, voy a emitir órdenes de arresto por fraude financiero y falsificación de documentos. Sus clientes pueden entregarse voluntariamente o podemos procesarlos ahora mismo». La transformación en las caras de Ismael y Amelia fue instantánea y completa. La máscara de hijos preocupados se despojó completamente, revelando el veneno que habían estado escondiendo debajo. «Esto no va a terminar aquí», me dijo Ismael con una voz llena de amenaza apenas contenida. «Vas a lamentarte de haber iniciado esta guerra contra tu propia familia». «La guerra la iniciaron ustedes», respondí calmadamente, «cuando decidieron que valía más muerta que viva. Yo simplemente la estoy terminando». Mientras los oficiales colocaban las esposas en las muñecas de mis hijos, Amelia me miró con un odio tan puro que me hizo entender que nunca había realmente conocido a estos dos seres humanos que había criado. «Arruinaste nuestras vidas por dinero», me gritó mientras la llevaban hacia la puerta. «Todo lo que queríamos era lo que nos correspondía como tus hijos». «Lo que les correspondía», repetí, más para mí misma que para ella, era el amor y la educación que les di durante toda su infancia. El dinero que me queda es mío, lo gané con 30 años de trabajo honesto. Cuando finalmente se los llevaron, me quedé sentada en la oficina del detective Bravo, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza profunda. Había ganado la batalla, pero había perdido para siempre a los dos seres humanos que más había amado en mi vida. «¿Está bien, señora Pacheco?», me preguntó el detective Bravo suavemente. «Estoy bien», respondí, y por primera vez en meses, era completamente cierto. Por primera vez desde que desperté en ese hospital, estoy realmente bien. La justicia había prevalecido, pero sabía que la verdadera curación apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al arresto de mis hijos transcurrieron en una extraña mezcla de alivio y melancolía profunda. Por primera vez en meses, podía dormir tranquila sabiendo que nadie estaba planeando robar mi identidad o controlar mi vida, pero el vacío que habían dejado sus traiciones era como un agujero negro en mi pecho. Teodora se había convertido en mucho más que una anfitriona temporal. Durante las largas tardes en su pequeña sala, mientras bebíamos té y veíamos las noticias vespertinas, me contaba historias sobre su propia vida que resonaban con experiencias que yo no podía recordar pero que se sentían familiares en mi alma. Había perdido a su esposo 5 años atrás, y sus propios hijos vivían en otros países, manteniendo contacto solo a través de llamadas telefónicas ocasionales en días festivos. La soledad de la edad, me explicaba mientras tejía bufandas para donar al orfanato local, no viene de estar físicamente sola. Viene de darse cuenta de que las personas en las que más confiabas te ven como una carga o una oportunidad, nunca como un ser humano completo. Sus palabras me golpearon con una verdad que dolía, pero también liberaba. Durante décadas, había definido mi valor a través de mi papel como madre, como proveedora, como la mujer fuerte que resolvía los problemas de todos los demás. Nunca me había permitido explorar quién era yo independientemente de esos roles. Velasco me visitaba regularmente para actualizarme sobre el progreso legal del caso. Los abogados de Ismael y Amelia habían intentado negociar acuerdos que les permitieran evitar tiempo en prisión a cambio de devolver el dinero robado, pero yo había sido inflexible en mi negativa. «No se trata solo del dinero», le expliqué durante una de nuestras reuniones. «Se trata de que entiendan que las acciones tienen consecuencias reales. Si los dejo escapar con una multa, nunca aprenderán que no pueden manipular y lastimar a las personas que los aman». «El juicio comenzará en 6 semanas», me informó Velasco. «Sus abogados van a argumentar que usted está vengándose por resentimientos irracionales causados por su amnesia, que antes del accidente tenía una relación amorosa con sus hijos y que las acusaciones son el resultado de su confusión mental». «¿Y nosotros qué vamos a argumentar?».
Que una mujer con 30 años de experiencia financiera profesional y 10 años de documentación sobre el comportamiento parasitario de sus hijos finalmente tuvo suficiente evidencia para protegerse legalmente de sus abusos continuos. Durante este periodo de espera, algo inesperado comenzó a suceder. Ermelinda, mi antigua colega del banco, comenzó a visitarme los fines de semana. Me traía fotografías de eventos de la oficina, historias sobre clientes que yo había ayudado a lo largo de los años, y gradualmente, fragmentos de mi personalidad anterior comenzaron a emerger como piezas de un rompecabezas que lentamente tomaba forma. Siempre fuiste la persona a la que todos acudían cuando tenían problemas financieros personales, me contó Ermelinda durante una de estas visitas. No porque fueras entrometida, sino porque tenías una habilidad natural para ver a través de las situaciones complicadas y encontrar soluciones prácticas que realmente funcionaban. Esas conversaciones me hicieron entender que la mujer que había sido antes del accidente no era solo una víctima de sus hijos manipuladores. Era alguien que había dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar estabilidad financiera y emocional. Había sido respetada, valorada y querida por personas que no tenían ningún interés ulterior en mi dinero. Una tarde, mientras Teodora y yo organizábamos donaciones de ropa para el orfanato San Miguel, llegó una visita completamente inesperada. Rafaela apareció en la puerta acompañada de una niña de aproximadamente 8 años con grandes ojos cafés y una sonrisa tímida. «Señora Lorenza», me dijo Rafaela con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza, «quería que conociera a mi nieta Jacinta. Ella ha estado preguntando por usted desde que se enteró de lo que pasó». La pequeña Jacinta se acercó a mí con la confianza natural de los niños que aún no han aprendido a temer la decepción de los adultos. «Mi abuela dice que usted es muy valiente», me dijo con una voz clara y directa. «Dice que luchó contra personas malas que querían lastimarla, como una superhéroe». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Me arrodillé para estar a su altura y pude ver en sus ojos una admiración pura que mis propios hijos nunca me habían mostrado, ni siquiera cuando eran pequeños. «Tu abuela es muy sabia», le respondí. «Y muy valiente también, porque me ayudó cuando más lo necesitaba». Durante esa visita, Jacinta me contó sobre la escuela, sobre sus sueños de convertirse en doctora para ayudar a personas como yo que habían estado enfermas, y sobre los libros que estaba leyendo. Su entusiasmo por la vida me recordó que había un mundo entero de experiencias y relaciones que no tenían nada que ver con la manipulación o el aprovechamiento. Cuando se fueron esa tarde, Teodora me miró con una sonrisa conocedora. «Esa niña la ve a usted de la manera que se merece ser vista», me dijo mientras recogíamos las tazas de té. «Como alguien que vale la pena conocer, no como alguien de quien se pueden aprovechar». Esa noche, mientras estaba acostada en la habitación de huéspedes que había comenzado a sentir como mi propio hogar, reflexioné sobre las semanas que habían pasado desde que descubrí la verdad sobre mis hijos. El dolor de su traición seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí, pero ya no era lo único que definía mi realidad. Había encontrado algo que no sabía que había perdido: el respeto por mí misma. Durante años, había permitido que Ismael y Amelia me trataran como un banco personal con piernas, siempre disponible para resolver sus crisis financieras y emocionales. Había confundido el amor maternal con la habilitación, y ellos habían aprovechado esa confusión para casi destruirme completamente. Pero ahora, rodeada de personas que me valoraban por quien era y no por lo que podía darles, entendía que merecía mucho más que el papel de víctima que había estado interpretando durante tanto tiempo. El teléfono sonó tarde esa noche. Era Velasco con noticias que cambiarían todo una vez más. «Lorenza», me dijo con una urgencia que inmediatamente me puso alerta, «Ismael y Amelia han sido liberados bajo fianza. Sus abogados alegaron que representan un riesgo mínimo de fuga porque tienen vínculos familiares fuertes en la comunidad». «Vínculos familiares fuertes», repetí con incredulidad. «Trataron de matar a su único vínculo familiar». «Lo sé», respondió Velasco. «Pero hay algo más». El detective Bravo me informó que han estado haciendo preguntas sobre dónde está usted viviendo ahora. Creo que necesitamos tomar precauciones adicionales. Colgué el teléfono sintiendo como el miedo familiar regresaba a mi estómago. La batalla legal había terminado, pero la guerra personal apenas estaba comenzando de nuevo. La noticia de que Ismael y Amelia estaban libres bajo fianza me despertó esa noche con pesadillas que no había tenido desde mis primeros días en la finca. Pero cuando abrí los ojos a la luz del amanecer que se filtraba por las cortinas de Teodora, algo había cambiado fundamentalmente en mí. El miedo seguía ahí,
Pero ya no era paralizante. Se había transformado en una determinación fría y calculada. Durante el desayuno, Teodora notó mi expresión y me preguntó directamente qué había decidido hacer respecto a la amenaza renovada que representaban mis hijos. No voy a esconderme, le respondí mientras extendía mermelada casera en el pan tostado. He pasado demasiados años de mi vida permitiendo que otras personas dicten mis decisiones. Ismael y Amelia ya me quitaron suficiente tiempo, suficiente paz mental y suficiente dinero. No van a quitarme mi dignidad también. Esa mañana, Velasco llegó con una propuesta que había estado desarrollando durante la noche. Había hablado con el detective Bravo sobre la posibilidad de tender una trampa para mis hijos, usando mi aparente vulnerabilidad como carnada para capturarlos intentando intimidarme o amenazarme directamente. Es arriesgado, admitió Velasco mientras revisábamos los detalles del plan, pero si funciona, tendríamos evidencia directa de violación de la orden de restricción y posiblemente intento de intimidación a testigos. El plan era simple pero efectivo. Yo regresaría temporalmente a mi casa original, que había sido liberada del embargo gracias a las acciones legales que habíamos tomado. Velasco y el detective Bravo estarían monitoreando desde una casa vecina, y tendría dispositivos de grabación escondidos para capturar cualquier interacción con mis hijos. ¿Está completamente segura de esto, Lorenza?, me preguntó Teodora cuando le expliqué el plan. Esas personas ya intentaron matarla una vez. Por eso mismo tengo que hacerlo, le respondí. Si no los detengo ahora, con evidencia irrefutable, van a pasar el resto de mi vida tratando de encontrar maneras de lastimarme. Prefiero enfrentarlos una vez más en mis propios términos que vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro. 3 días después, me mudé de regreso a mi casa. Caminar por las habitaciones que habían sido mías durante décadas fue una experiencia surrealista. Algunos muebles habían sido movidos, obviamente por Ismael y Amelia durante sus visitas no autorizadas, pero la esencia del lugar seguía siendo familiar de una manera que trascendía la memoria consciente. En mi antiguo dormitorio, encontré fotografías familiares que mis hijos habían dejado atrás en su prisa por liquidar mis activos. Imágenes de ellos cuando eran pequeños, vacaciones familiares, graduaciones escolares. Durante un momento, permití que la nostalgia me abrumara, recordando a la madre que había sido y los sueños que había tenido para estos 2 niños que se habían convertido en mis enemigos. Pero esos momentos de debilidad fueron breves. La evidencia de su traición estaba por toda la casa, cajones que habían sido saqueados en busca de documentos importantes, espacios vacíos donde solían estar objetos de valor, y una sensación general de violación que me recordaba constantemente por qué estaba haciendo esto. No tuve que esperar mucho. La segunda noche en mi casa, alrededor de las 11 de la noche, escuché el sonido familiar de una llave en la cerradura principal. Ismael y Amelia habían decidido hacer una visita nocturna, probablemente esperando encontrarme sola y vulnerable. Desde mi posición en la sala, donde había estado leyendo mientras esperaba, pude escuchar sus voces susurrando en el pasillo de entrada. Estaban discutiendo sobre la mejor manera de convencerme de que retirara los cargos en su contra. Necesitamos hacerle entender que esto va a arruinar a toda la familia, estaba diciendo Amelia con una voz que temblaba de ansiedad apenas controlada. Si sigue adelante con este juicio, vamos a perder todo, incluyendo cualquier oportunidad de tener una relación con ella en el futuro. Ya no me importa tener una relación con ella, respondió Ismael con una amargura que me cortó más profundo de lo que había esperado. Lo único que me importa ahora es no ir a la cárcel por una vieja que ha decidido convertirse en nuestra enemiga después de todo lo que hemos hecho por ella. Cuando entraron a la sala y me vieron sentada calmadamente en mi sillón favorito con un libro en mi regazo, sus expresiones pasaron por shock, confusión y finalmente una rabia que ya no se molestaban en disfrazar. ¿Qué estás haciendo aquí?, demandó Ismael, cerrando la puerta detrás de ellos con más fuerza de la necesaria. Se supone que estás escondida en algún lugar bajo protección policial. Esta es mi casa, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con la energía agresiva que emanaba de ambos. Tengo derecho a estar aquí. Ustedes, por el contrario, tienen una orden de restricción que les prohíbe acercarse a mí. Amelia se acercó a mi silla, y pude ver en sus ojos la misma desesperación que había visto en el hospital, pero ahora mezclada con algo mucho más peligroso. Mamá, necesitas entender lo que estás haciendo, me dijo con una voz que intentaba ser persuasiva pero que sonaba más bien como una amenaza. Si no retiras los cargos, vamos a tener que defendernos de maneras que realmente no queremos usar.
Sabemos cosas sobre tu estado mental, sobre tu capacidad para tomar decisiones racionales, que podrían ser muy perjudiciales para ti en un juicio. ¿Me están amenazando?, pregunté directamente, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente clara para que los dispositivos de grabación captaran cada palabra. Te estamos advirtiendo, respondió Ismael, acercándose también hasta que ambos estuvieron parados frente a mí en una formación que claramente estaba diseñada para intimidar. Tienes una última oportunidad de hacer lo correcto para esta familia. Retira los cargos, transfiere las propiedades a nuestros nombres para evitar futuros problemas legales, y todos podemos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Y si me niego? La sonrisa que cruzó el rostro de Ismael fue una de las cosas más frías que había visto en mi vida. Entonces vas a descubrir que los accidentes pueden pasarle a cualquier persona, especialmente a mujeres mayores que viven solas y que tienen problemas de memoria que las hacen propensas a situaciones peligrosas. Esa amenaza directa fue exactamente lo que Velasco y el detective Bravo habían estado esperando. En cuestión de minutos, la casa se llenó de oficiales de policía que habían estado esperando en el exterior. Mientras los arrestaban por segunda vez, esta vez por violación de la orden de restricción e intimidación a testigos, Amelia me gritó acusaciones que finalmente revelaron la verdad completa sobre lo que realmente pensaban de mí. Arruinaste nuestras vidas por ser egoísta. Todo lo que queríamos era lo que nos correspondía como tus hijos. Eres una vieja amargada que prefiere darle su dinero a extraños antes que a su propia familia. Mi familia, respondí mientras los oficiales los llevaban hacia la puerta, son las personas que me aman sin querer nada a cambio. Ustedes nunca fueron mi familia. Fueron mis cargas. 6 meses después, el juicio había terminado con sentencias de prisión que reflejaban la gravedad de sus crímenes. Ismael recibió 5 años por fraude, falsificación de documentos e intento de asesinato. Amelia recibió 3 años por ser cómplice en los mismos delitos. Pero para cuando recibieron sus sentencias, yo ya había reconstruido mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Había vendido mi casa grande y comprado una más pequeña cerca de Teodora, quien se había convertido en la hermana que nunca tuve. Rafaela trabajaba para mí nuevamente, pero ahora como empleada y amiga, no solo como cuidadora. Y Jacinta se había convertido en la nieta de corazón que llenaba mi casa con risas y esperanzas para el futuro. Le estaba pagando la escuela privada y había establecido un fondo educativo que le permitiría estudiar medicina como soñaba. En las tardes tranquilas, cuando Teodora y yo tomábamos té mientras Jacinta hacía su tarea en la mesa de la cocina, reflexionaba sobre el extraño regalo que había sido perder mi memoria. Había tenido que redescubrir quién era realmente, no como madre o como proveedora, sino como Lorenza Pacheco, una mujer que merecía respeto, amor y dignidad. Mis hijos habían tratado de robarme mi pasado, mi presente y mi futuro. En su lugar, me habían dado algo mucho más valioso, la oportunidad de elegir conscientemente quién quería ser y con quién quería compartir mi vida. Y había elegido ser feliz.